a Dios tengo como la posibilidad de poder dictar este tipo de charlas que son una mezcla de la parte técnica y la parte comercial de nuestros productos. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con la capacitación. Quiero contarles un poco el esquema de la capacitación. Vamos a hablar un poco de historia. Vamos a pasar muy rápido por la historia para poder centrarnos en lo que consiste los sistemas de puesta a tierra. Posteriormente, vamos a hablar de los sistemas de puesta a tierra, cómo están constituidos, qué elementos lo componen, de pronto algo de terminología. Hablamos un poco de la reglamentación que podemos, o bueno, no tanto la reglamentación, sino de unos puntos importantes que debemos de tener en cuenta para los sistemas de puesta a tierra en cuanto a la parte técnica. Y posteriormente hablamos ya de lo que son los electrodos, que es uno de los componentes importantes, diría yo, el más importante de un sistema de puesta a tierra. Eh, Quiero contarles un poco de la historia de Cobres de Colombia. Cobres de Colombia, pues también es importante que ustedes conozcan qué está detrás del producto. Cobres de Colombia es una empresa que nace en el año de 1965 en Colombia, Valle del Cauca, muy cerca, frontera con Ecuador. Eh, y nace para poder suplir necesidades en el sector eléctrico. Nosotros desde Valle del Cauca y desde Colombia estamos ofreciendo soluciones a nivel internacional. Exportamos nuestro producto a Estados Unidos, México, Centroamérica, la mayoría de sus países, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos una alta experiencia en la fabricación de componentes eléctricos eh, y pues para otro tipo de sectores de la industria. Voy a mostrarles un video muy corto de Cobres de Colombia. Permítame por favor presentarles la empresa, que vean su planta, que vean un poco de nosotros y iniciamos con el tema de sistemas de puesta a tierra. Permítame por favor. Cobres de Colombia. En el mundo necesitamos más procesos responsables con el medio ambiente. Para obtener cobre en algún yacimiento se realiza un alto gasto energético que afecta de manera directa el medio ambiente. En Cobres de Colombia le damos una segunda vida al cobre y obtenemos un material de alta calidad con un proceso más limpio. Emisión de gases de dióxido de carbono. Cobres de Colombia se fundó en 1965 en Cali y desde entonces se ha consolidado en la refinación de cobre y su transformación en productos para el sector eléctrico y metalmecánico, atendiendo con calidad el mercado nacional e internacional. Nuestros productos son pletinas, perfiles no huecos y barras de cobre resistentes a la corrosión que cumplen con los requerimientos de la norma ASTM B187. Nuestra varilla de cobre para puesta a tierra marca Copper Round es certificada bajo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Y nuestro kit de varilla, único patentado que facilita su uso, transporte e instalación. Fabricamos barras y perfiles especiales de latón, utilizados en el sector eléctrico para la fabricación de terminales conectores y otros elementos de la industria de la construcción. Nuestra empresa cuenta con las siguientes certificaciones: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, UL y RETIE, lo que nos asegura el liderazgo a nivel nacional y una destacada posición internacional. Con personal calificado,
tecnología y un estricto control de calidad, damos respuesta acertada y oportuna a los requerimientos técnicos y comerciales de nuestros clientes con productos de excelente calidad. Nuestra experiencia de más de 54 años nos garantiza una constante evolución en nuestros productos y procesos, ofreciendo la mejor calidad, cuidando el medio y procurando el desarrollo sostenible, la salud y seguridad de las personas. Bueno, quería mostrarles un poco de Cobres de Colombia. Ahora sí vamos a entrar entonces en materia, ¿ok? ¿Todos me escuchan ahí? ¿Estamos bien, Mónica, todos? Sí, sí se escucha. Solo un ratito al final del video parece que se fue el video, teníamos el audio, pero no el video, pero fue ya como al final, no sé si es necesario repetirlo, yo creería que no, pero ahorita en este momento te escuchamos muy bien. Ok, de todas maneras el video lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, es el video corporativo. La mayoría de los videos que voy a mostrar aquí, o bueno, todos los videos que voy a mostrar aquí se encuentran en nuestro canal de YouTube y pueden consultarlos como Cobres de Colombia, ¿ok? Ahí los van a encontrar todos. Vamos a hablar un poquito entonces de historia, voy a pasar muy rápido para que no nos quedemos ahí. Digamos que todo este tema de la parte eléctrica comienza en 1872, cuando un señor le da por elevar una cometa y colocar en su cometa, en la punta de su cometa una llave. Este señor, pues, yo creo que es muy conocido por todo lo que es la zona eléctrica, como el señor Benjamin Franklin, ¿ok? Ahí empezamos como toda la historia de que nosotros podemos de alguna manera aprovechar la electricidad para hacer algo. Entonces, a medida de que Benjamin Franklin comenzó a utilizar este tipo de recurso, eh, también entramos en que es necesario que nosotros tengamos mucha cautela para poder trabajar lo que es la corriente, ¿sí? O este recurso como corriente eléctrica. Le dio por elevar su cometa, colocar la llave ahí, y al ser receptor de un rayo, pues porque el metal fue el que trajo el rayo, en algún momento tuvo que haber tenido algún inconveniente que haya colocado en peligro su vida, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a hablar de que la electricidad es peligrosa también, entonces tenemos que comenzar a generar una normatividad, generar unos cuidados, etcétera, etcétera. Pero todo nace desde ahí, desde que este señor Benjamin Franklin en 1872 inició a hacer sus experimentos. Posterior a esto, bueno, todos dijimos, comenzó a experimentarse, se hicieron demasiados inventos a raíz o en torno a este descubrimiento, y pues por eso hoy en día, gracias a él, pues nosotros tenemos muchas condiciones o hemos evolucionado en cuanto a la energía eléctrica totalmente, y tenemos capacidad de poder tener aires acondicionados, de tener nuestros computadores, etcétera, etcétera. Y esa es la cara bonita, digamos, de la electricidad, ¿sí? Pero eso tiene un trasfondo, tiene otra cara, y la otra cara es la seguridad que nosotros debemos de tener eh, contra ese fenómeno que en algún momento se descubrió. ¿Qué sucede si yo toco un sitio que está energizado? ¿Qué sucede si yo no tengo cuidado en el momento de hacer una maniobra eh, y colocar en cortocircuito todo mi circuito eléctrico? Eh, Estoy colocando cuidado en realidad en el momento de que estoy expuesto en una tormenta debajo de un árbol. Todo este tipo de condiciones comienzan a ser parte de este gran descubrimiento y comenzamos a evolucionar a una normatividad y una reglamentación. También hay una historia muy chévere que nosotros podemos tener también en cuenta, que no sé si ustedes lo tienen presente, y es la guerra de las corrientes. La guerra de las corrientes empezó con el señor Thomas Alva Edison y el señor Tesla. Esto fue en Estados Unidos, en New York. Thomas Alva Edison se inventa la posibilidad de poder generar corriente continua y poder proporcionar esta misma corriente en diferentes zonas. Eso era alrededor de unos 500 metros a la redonda,
pero cada 500 metros a la redonda era necesario generar una planta de distribución de corriente continua. Tesla ingresa a la empresa de Alva Edison y descubre que esta corriente se puede manipular de alguna manera y podemos trabajar corrientes alternas. Entonces, Alva Edison obviamente no estuvo de acuerdo con la teoría de Tesla y comienza una guerra entre los dos de decir cuál es mejor y cuál tiene peores condiciones de seguridad. Esto se los cuento porque gracias a esta guerra, Alva Edison demostró que la corriente alterna era extremadamente dañina y nace por primera vez lo que es la silla eléctrica. Antes, las personas en Estados Unidos que eran condenadas a muerte, pues tenían un final muy trágico, que eran estar colgadas e inclusive fusiladas. Pero dentro de esta guerra de las corrientes, Alva Edison dijo, venga, yo quiero comprobar que esta corriente alterna es muy peligrosa y se inventa la silla eléctrica para demostrarle al mundo que la corriente continua era más segura que la corriente alterna. Y se inventan el tema de la silla eléctrica. Sin embargo, las funciones que tenía la corriente alterna era poderse generar por muchos más kilómetros que la de corriente continua y asimismo poder manipularla entre picos muy altos y picos muy bajos. Entonces, esa parte también es interesante, pero lo traigo acá a la capacitación para que entremos en un proceso de sensibilización. O sea, lo que nosotros hoy en día tenemos como corriente eléctrica es algo muy novedoso y es definitivamente lo que nos ha llevado a evolucionar desde temas de conexiones hasta temas portátiles, ¿sí? Desde un celular, desde un PC, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que tener en cuenta de que eso nos conlleva una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad es que debemos de tener una normatividad que nos guíe y una reglamentación que nos indique qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a una seguridad en el momento de hacer instalaciones. Un poco más de historia, quería contarles que en Estados Unidos, para todo este tema de las guerras que les estaba contando, de las guerras de las corrientes, comienzan a hacer un código de seguridad o una reglamentación. Eso fue en el año de 1890. Estados Unidos fue el primer país que generó una norma eléctrica para hacer instalaciones, ¿sí? Entonces fue en 1890. Hablando un poco de mi país, en Colombia solo hasta los 1900, comenzamos a trabajar una normatividad y una reglamentación, ¿sí? Y ahí es donde llega de alguna manera la electricidad acá a Colombia, pero el primer código que se hace en Colombia es en 1990 con la nueva Constitución. ¿Qué hicimos nosotros como colombianos? Dijimos, bueno, Estados Unidos ya tiene una normatividad, ya tiene una reglamentación, traigámosla acá a Colombia, traduzcamos todo eso y comencemos a implementar esa reglamentación acá en Colombia. Eso solo fue hasta 1990. ¿Qué sucede? En Estados Unidos tenemos una reglamentación totalmente diferente en cuanto a condiciones ambientales principalmente, porque ellos allá tienen los cuatro, tienen invierno, tienen otoño, tienen verano y tienen primavera, tienen las 4 estaciones. Entonces esa reglamentación se pensó para las 4 estaciones. Nosotros acá en Colombia, inclusive también en Ecuador, no tenemos todo este tipo de estaciones. Entonces nos comenzamos a dar cuenta solo hasta 1995 que teníamos que hacerle cambios a esa reglamentación que copiamos de Estados Unidos y de alguna manera comenzamos a tropicalizar esa información. Entonces en 1995 ya nace la primera norma eléctrica en Colombia y en el 2005 nace lo que es el RETIE. El RIETE para nosotros es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y este RIETE tiene algunas certificaciones para algunos de nuestros productos acá en Colombia. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque quería sensibilizar también todo el tiempo que nosotros hemos perdido, que tenemos de atraso con respecto
a las instalaciones o al primer código eléctrico que existió en Latinoamérica, ¿ya? Estamos hablando de que el primer código nació en 1890 y solo hemos comenzado nosotros a sacarle provecho o a modificar ese código hacia nuestro propio bien hasta el 1995, inclusive hasta el 2005, hablando de Colombia. Desconozco un poco del tema de la reglamentación de Ecuador, pero sé que existe un código. Lo que no sé desde qué tiempo está implementado ese código, ahí les pido mil excusas por eso, ¿ok? ¿Qué nace de todo esto que les acabo de decir? Que tengamos en cuenta cuáles son los riesgos eléctricos que podemos tener en un sistema de puesta a tierra, o en un sistema de puesta a tierra no, los riesgos eléctricos que podemos tener en cualquier situación o cualquier medida eléctrica que tengamos en el ambiente, ¿ok? Entonces, como riesgo eléctrico tenemos el contacto directo, donde nosotros hacemos contacto directamente con la electricidad, el contacto indirecto, donde lo podemos ver en fallas, una representación muy rápida es cuando tú tocas algún, bueno, nosotros acá en Colombia decimos ventilador, o tocas una nevera, inmediatamente te sientes una chispa, es porque existe una falla que está en bucle dentro de ese circuito y lo que haces tú es generar tierra y pasar rápidamente pues, la falla por tu cuerpo. Eso es el contacto indirecto. La electricidad estática, donde la vemos por medio de ondas, la vemos por medio de bucles, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, cuando tú en tierras calientes, cuando vas con aire acondicionado en tu vehículo por largo tiempo, te bajas del vehículo y tocas la carcasa del vehículo, inmediatamente sientes unas chispas porque tú estás energizado o tienes o haces esa estática para poder descargar esa falla. Tenemos tensión de paso, que también se ve mucho en las instalaciones eléctricas, la tensión de contacto, ¿no? Que antes estábamos hablando de corrientes, ahorita estamos hablando de tensiones, y los rayos o lo que pueda causar nuestra madre naturaleza. Para eso se ha generado unas reglas de oro, que esto sí es a nivel mundial, esto sí es a nivel Latinoamérica, esto sí es la parte de identificar los riesgos eléctricos. Existen 5 reglas de oro para los instaladores y que se las voy a nombrar en este momento. Primero que todo, tenemos que desconectar absolutamente todo en el momento de hacer una maniobra, ¿ya? Revisar que todo esté desconectado. 2, prevenir cualquier posible realimentación, es decir, si yo ya bajé los switches de donde voy a hacer la maniobra, pero resulta que tengo un punto ciego donde más adelante tengo otra switchería y también la tengo que colocar en on, en off y no, y además de eso señalizar para que otra persona no venga y diga, uy, esto está apagado, préndalo, prun, y yo estoy haciendo la maniobra, inmediatamente vayamos a tener ahí el accidente. Verificar las ausencias de tensión. Antes de yo hacer la maniobra tengo que identificar que no esté energizado. ¿Y cómo lo hago? Con un dispositivo donde yo pueda verificar que no tenemos tensión en el sitio donde vamos a hacer la maniobra. Cuarto, poner todo en cortocircuito o colocar todo a tierra en el momento de que vaya a hacer la maniobra y protegerme frente a elementos en tensión y señalizar toda la zona. En el momento en que yo vaya a hacer esa maniobra, yo necesito señalizar, decirle a la gente, hey, yo estoy aquí, mucho cuidado, no vaya a energizar, no se vaya a meter por este lado, esto es peligroso, aquí estoy yo, es mi vida, ¿ok? Esas son como las 5 reglas de oro que por favor, si tienen la posibilidad de tomar un screenshot de esta lámina, háganlo porque son muy útiles, son muy útiles. Mario, Sí, disculpa la dime. interrupción. No Dime. había querido interrumpirte, te escribí por interno, pero estaba súper concentrado y aparte la charla está muy interesante. Realmente Sí. no hemos podido ver la presentación. Si no quise interrumpirte, disculpa. Permíteme un segundo, reviso qué estás viendo. A ver, me sale acá dentro de las opciones que solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido. No sé si me puedan colaborar entonces ustedes
dándome la opción de compartir. Exacto, en este momento ya tengo la posibilidad. Por favor, me confirman si ya están, si ya la están viendo. Sí, Mario. Ok, permítame un segundo. Necesito colocarle aquí sonido para los videos que vamos a ver Así posterior. es. Ok, ¿ya Ok, estamos viendo la muchas gracias. presentación? Retomamos. Sí, ahí estamos. Muchas gracias, Mario. Ok, perfecto. Bueno, entonces estábamos en las 5 reglas de oro. Ahora sí, por favor, tomen un script shot acá a la situación para que ustedes tengan esto muy presente. Esto también nos ayuda mucho en el tema de estandarización, en el tema de las 5 S, en las reglas de seguridad. Bueno, para todas las empresas esto es algo muy útil. En esta diapositiva voy a mostrarles Hola, mi amor. cuáles son lo que dice la reglamentación colombiana, ¿sí? Sin embargo, no quise quitar esta diapositiva teniendo en cuenta pues, que estamos hablando de Ecuador como tal, pero que es algo muy importante que nos tenemos que llevar. Sirve para todos, así sea Colombia, así sea Ecuador, Bolivia, lo que sea. Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Recuerden que la reglamentación nuestra se llama RETIE, es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Aquí me voy a traer a leer un poco. Pero en el artículo 15, donde habla de sistemas de puesta a tierra, que es donde vamos a entrar más adelante, nos está diciendo la regla que toda instalación eléctrica que se aplique al RETIE o la reglamentación, sea colombiana, sea de Ecuador, etcétera, etcétera, tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra. O sea, es obligación para nosotros que cualquier edificación, cualquier punto que esté energizado debe tener un sistema de puesta a tierra para evitar que las personas de contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso, que fueron los riesgos eléctricos que les mostré con anterioridad, de contacto o transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla. Cuando hablan de soportabilidad o fallas de umbrales de soportabilidad que puedan generar las fallas, de pronto nos metemos en la cabeza y decimos, venga, es que eso debe ser una corriente inmensa para nosotros poder tener algún accidente, y no es así. Más adelante les voy a mostrar una tablita donde nos muestra el tiempo que uno debe estar expuesto a la falla y la amplitud o la cantidad de amperaje que debe tener esa falla para poder hacernos algún daño o hacerle algún daño a un ser humano, a un ser vivo, ¿ya? Eh, para entrar en materia, el objetivo de los sistemas de puesta a tierra, teniendo en cuenta lo anterior que hemos leído, es inevitable que es la seguridad de las personas, la protección de nuestras instalaciones y de cualquier ser vivo. O sea, la reglamentación nace por eso, nace menos accidentes, cómo hacemos para evitar esto, evitar lo otro. Entonces ahí es donde nace la regla, ahí es donde nace la normatividad, para nosotros garantizar la condición o la seguridad del ser vivo como tal, porque podemos hablar también de animales y de plantas, y cómo hacemos para proteger nuestros bienes, o sea, lo que nosotros compramos con esfuerzo, la nevera que llevé ahorrando para comprarme ese nevecón 2 años, entonces cómo protejo mi computador, mi televisor de 60 pulgadas, cómo hago para proteger todo eso. Entonces ahí es donde nace el tema de la reglamentación, y ahí es donde aporta el sistema de puesta a tierra algo para poder darle esa seguridad y esa protección que necesitamos. Las funciones de un sistema de puesta a tierra son garantizar las condiciones de los seres vivos, las condiciones de seguridad, permitir que los equipos de protección despejen rápidamente las fallas. Más adelante les voy a explicar un poco eso. Servir de referencia al punto común del sistema eléctrico, conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla electrostática y de rayos. De nada a mí me sirve tener un sistema de puesta a tierra con una resistencia muy alta donde no me va a efectuar o a disipar rápidamente mi falla si no lo hace. O sea, si yo tengo un sistema de puesta a tierra que no hace
que no me disipa rápidamente la falla, pues voy a tener un lapso de tiempo bastante largo, y ahí es donde voy a entrar con la parte de los umbrales de soportabilidad, bastante largo, y voy a tener de alguna manera accidentes. En esta tabla que les quiero mostrar el umbral de soportabilidad de un ser vivo, de un ser humano, para poder tener un accidente grave. Entonces, aquí tenemos un plano en donde el eje T, tiempo, y si ustedes se fijan, el tiempo lo estamos hablando en milisegundos, o sea, son tiempos muy pequeños. Y y en el plano I, que es corriente, estamos hablando ya de miliamperios. Entonces, si estamos hablando de tiempos muy pequeños, 20 milisegundos, con aproximadamente 2000 miliamperios, que es una corriente que es muy poco percibible, entramos en una zona roja. Y esa zona roja, que es la zona 6, dice paro cardíaco, paro respiratorio y quemaduras severas. ¿Ya? Estamos hablando de que no necesitamos mucho tiempo ni una corriente tan grande para nosotros poder llegar a tener un accidente extremadamente grave. ¿Ya? Esta parte también se las coloco de la reglamentación nuestra, donde dice, debido a que los umbrales de soportabilidad de los seres humanos, tales como el de paso de corrientes de 1.1 miliamperios de reacción al soltarse 10 miliamperios y de rigidez muscular y de fibrilación de 25 miliamperios. O sea, mire que estamos hablando de corrientes muy pequeñas. No es necesario nosotros tener una corriente tan alta o que la percibamos en un tiempo tan largo para poder tener accidentes. Entonces, esto también es muy importante. Esto es una tablita que puede sensibilizar mucho a saber cómo estamos trabajando hoy en día con los sistemas de puesta a tierra. Entrando ya en materia, ¿para qué sirve un sistema de puesta a tierra? Un sistema de puesta a tierra, pues inicialmente, como les había indicado anterior, sirve para garantizar las condiciones de seguridad de los seres vivos, ¿sí? Como primordial. Dos, proteger nuestros bienes, todo lo que a mí me ha costado conseguir las cosas, pues necesito protegerlas. Y tres, y no menos importante, poder disipar rápidamente las fallas que nosotros podamos tener estática que tengamos. Aquí, digamos que queremos dar como ya el concepto técnico de qué es un sistema de puesta a tierra y cuáles son sus funciones. Un sistema de puesta a tierra es un grupo de elementos, en realidad es un grupo de elementos o conductores que están equipotencializados. Cuando nosotros hablamos de conductores equipotencializados, hablamos que están conectados entre sí, uno entre otro, siempre que estén energizados. Equipotencializar quiere decir que estén energizados o que de alguna manera por ese componente va a pasar alguna corriente o alguna tensión. Y que además de eso, un sistema de puesta a tierra que está conformado por un conjunto de componentes equipotenciales deben de estar conectados entre sí por medio de un común y conectados a tierra para poder así disipar de alguna manera rápidamente todo lo que sea falla o todo lo que sea algo diferente a lo que nosotros necesitemos para que los conductores que estén equipotencializados puedan funcionar fácilmente o tengan un funcionamiento normal. ¿Qué es una red equipotencial? Es un conjunto de conductores que no están en contacto con el suelo, o sea, es todo lo que está aguas arriba. Hablamos de bombillos, tomacorrientes, lámparas, electrodomésticos, circuito cerrado, caja de breques, etcétera, etcétera. ¿Qué se dice acerca de los sistemas de puesta a tierra? Esto también de pronto se ve un poco pesado porque tiene mucha lectura, pero es muy importante lo que dice aquí, se los voy a resumir. Aquí lo que se está diciendo este parte o este párrafo es de lo siguiente, es que toda conexión o toda edificación que tenga un sistema a tierra, así sean independientes, deben de estar conectados entre sí aguas abajo. Cuando yo hablo de aguas abajo es todo lo que está enterrado. Entonces, voy a ver si por aquí se me ve el cursor y voy a coger este circuito que estamos viendo en este momento. Este circuito, hagan de cuenta que esta primera parte de su casa, ¿sí? Pero dentro de su casa usted tiene un turco, porque le gusta meterse al turco frío y después calor, etcétera, etcétera.
tenemos aquí un turco, y posterior tenemos un barbecue en la misma casa. Podemos pensar de que cada uno de estos 3 edificaciones van a tener un sistema de puesta a tierra, porque una tiene su carga, otra tiene su carga y la otra tiene también su carga independiente. Sin embargo, si ustedes ven aguas abajo, o sea, todo lo que está enterrado, los sistemas de puesta a tierra están conectados entre sí. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas conexiones puede funcionar de backup para las demás. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo aquí alguna presencia de corrosión galvánica y este cable de acá o este electrodo de acá no me está funcionando, la falla puede buscar esta salida. Y así viceversa, podemos buscar salidas alternas. Entonces, por eso se reglamenta que todos los sistemas de puesta a tierra, así sean independientes en la parte superior por sus diferentes cargas, aguas abajo o enterrados, deben de estar conectados entre sí. Otra de las cosas que nos dice este párrafo es que no todo lo que sea metal, estoy hablando así muy abierto, no todo lo que sea metal funciona como un electrodo o un disipador de corriente. Nos hemos encontrado que hemos visto, por ejemplo, que conectan o aterrizan, por decirlo de alguna manera, ventanas de un bajante. Entonces viene un cable y lo que hacen es colocar un tornillo a esa parte metálica y lo conectan a la ventana, o si tienen una escalera con una estructura metálica, lo que hacen es coger ese cablecito con un tornillo y crac, 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 listo, ahí ya quedó aterrizado. Esto es muy peligroso porque es que nosotros lo que estamos haciendo es pasar la falla por esa estructura metálica, y esa estructura metálica lo más seguro es que lo vaya a tocar una persona, y esa persona va a servir para ser mejor conductor que la misma escalera o la misma estructura metálica. Esa es otra de las cosas que dice eh, en estos párrafos. La interconexión de las redes de un sistema de puesta a tierra, pues aquí podemos ver una edificación bastante grande donde tenemos los pararrayos que son identificados en la parte superior de esta edificación. Vemos cuáles son sus bajantes o sus conductores, ¿sí? Vemos que podemos utilizar varias maneras o varias formas de generar electrodos de puesta a tierra. En este caso, pues aquí podemos ver, digamos, una malla que se hace por medio de conectar varios electrodos. Aquí vemos placas, el número 10 es una placa que puede ser de cobre o de algún metal que sea conductor, ¿sí? Por acá vemos también una conexión de pletinas, por ejemplo, de también varias, pueden ser también de varios metales entre lo que es el 8 y el 9, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, lo que más pauta o lo que más No lleva... está compartiendo. La Hola, pantalla no está compartiendo. Sí, ¿No se ya está vamos a viendo la pantalla? controlar. No, sí, yo la puedo ver sin problema. Yo sí la estoy viendo. Parece que alguien está con el micrófono abierto, Ok, ya lo estamos controlando. También tenía, voy a aprovechar la interrupción, también tenía sí. uno de nuestros asistentes con la mano levantada. Les quiero recordar que en el chat ustedes pueden escribir cualquiera de las dudas que vayan teniendo conforme Mario va dando la conferencia. Las dejamos ahí escritas hasta que Mario termine y empezamos a leer pregunta por pregunta y vamos respondiendo. Por favor, escríbanos con toda confianza. Ok, entonces seguimos. Estaba indicándoles que los electrodos de puesta a tierra pueden tener varias presentaciones, inclusive también varias composiciones en cuanto a los metales. Podemos hablar de metales de cobre, podemos hablar de aluminio, podemos hablar de hierro, etcétera, etcétera, pero cada uno pues tiene sus características y más adelante los vamos a ver. Listo, seguimos acá. ¿En qué consiste un sistema de puesta a tierra? Lo que les estaba indicando anteriormente, en esta gráfica la podemos ver, la gráfica que tenemos a mano izquierda, donde vemos desde dónde inicia la corriente, por decirlo así. Si tenemos una cometida donde entra, pues va por el conductor de la cometida, entra el panel de distribución, es distribuido a nuestro ramal del circuito, a nuestros equipos, etcétera, etcétera.
y posteriormente cuando hay fallas o tenemos alguna estática, pues inmediatamente comienza a funcionar nuestro sistema de puesta a tierra que se termina, o digamos que el elemento que culmina esta acción del sistema de puesta a tierra, pues es el electrodo de puesta a tierra o la varilla de puesta a tierra que nosotros también conocemos. Aquí es algo muy Mario, importante. Sí, dime. disculpa, sabes que en la computadora se ve súper bien la presentación, pero en el celular vemos compartido con la presentación súper en chiquito y el video igual en la mitad. Entonces no se ve muy bien. No sé si le puedes retirar la opción y ponerla en primer plano, la presentación. A ver, déjame ver si podemos hacerlo de esta manera entonces, pero no creo que se vea bien. ¿Ahí mejoró? No, sigue igual. Dame un segundo. No. Dame un segundo, yo voy a ver cómo te ayudo. Dame un segundo. Ok, perfecto. Porque aquí en realidad lo que yo hago es compartir mi presentación. Buenas tardes. Ya, buenas está tardes. listo entonces. Creo que es en alguno que otro teléfono, porque a mí me sale normal, en pantalla grande. Muchas gracias. Eso Muchas depende del gracias. Sí, celular. ya arreglamos aquí desde la configuración. Ya se ve muy bien, Mario. Muchas gracias. Sale normal allá en el sistema de los usuarios. Muchas Ok, gracias, perfecto. Muy amables. Listo, entonces seguimos con el tema. Aquí, digamos que lo inicial que se requiere para un sistema de puesta a tierra es nosotros poder tener la menor resistencia a nuestro electrodo, o sea, en esta parte de acá, la menor resistencia a nuestro electrodo para poder disipar rápidamente las fallas de corriente que nosotros tengamos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos una carretera, no sé, Mónica, tú me puedes ayudar, ¿cuál es la avenida más concurrida de Quito? La avenida, podría ser la Simón Bolívar. Exacto, entonces la Simón Bolívar. Vamos a hablar de la avenida Simón Bolívar, esa avenida Simón Bolívar a las 7 de la mañana es hora pico, ¿sí? A las 7 de la mañana, sí, como hasta las 9 de la mañana. Perfecto, entonces de 7 a 9 tenemos un tráfico bastante alto. Eso hace que nosotros cuando vamos en nuestro vehículo va a ser la corriente, tengamos alta resistencia a poder andar en esa avenida Simón Bolívar, porque no vamos a tener espacio para poder fluir. Entonces lo que hacemos es esperar y todos los carros que se van juntando va a hacer que tengamos una resistencia bastante alta a poder fluir en esa avenida, ¿sí? Y la resistencia se va a ver representada, como no puedo pasar mucha corriente por ahí, la corriente va a chocar, se va a ver representada en calor, ¿ok? Entonces, hagamos esa analogía. Vamos por la avenida Simón Bolívar de 7 de la mañana, vamos para nuestro trabajo, 7:30, 8 de la mañana. Entonces vamos a encontrar un tráfico bastante alto. Eso quiere decir que la avenida Simón Bolívar, que es mi conductor, tiene alta resistencia a yo poder fluir, que yo como corriente no puedo pasar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué hago? Comienzo a buscar vías alternas. Esas vías alternas ayudan a descongestionar. En el momento de yo encontrar una vía alterna donde cual yo pueda fluir rápidamente, me voy inmediatamente por ahí, me salgo de la avenida Simón Bolívar, que es mi conductor, me voy para otro conductor, inmediatamente salgo por ahí y despejo. Esa es la analogía que se hace en una resistencia alta de un electrodo de puesta a tierra. Cuando la corriente encuentra una resistencia muy alta en nuestro electrodo, ¿sí? Lo que hace es devolverse y comenzar a buscar vías alternas. Entonces ahí es cuando comienza a salir por nuestros electrodomésticos, cuando comienzan a verse chispas o simplemente cuando nosotros vamos a tocar algún sitio y ¡pum! Sale por ahí nosotros como vía alterna. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros tenemos la misma avenida Simón Bolívar, pero a las 2 de la mañana, ¿sí? Donde nosotros podemos fluir rápidamente y podemos andar sin ningún problema, sin ninguna resistencia, pues inmediatamente yo no tengo que buscar vías alternas, sino que sigo por esa misma vía. Eso es lo que hace nuestro electrodo. Cuando un electrodo tiene una resistencia muy baja, la corriente o la falla no tiene que ir a buscar otras salidas.
¿sí? Sino que va por nuestro electrodo y se disipa rápidamente. ¿Okay? Esa es como la analogía que nosotros tenemos que hacer o hacemos para poder explicar este fenómeno, y es la principal característica y función de nuestro electrodo de puesta a tierra. ¿Sí? Poder disipar rápidamente la falla siempre y cuando yo tenga una resistencia baja y no tenga que ir a buscar vías alternas. ¿Ok? ¿Qué podemos utilizar como electrodos en los sistemas de puesta a tierra? Bueno, yo de pronto voy a responder una de las preguntas, me voy a devolver, que deben de haber hecho por ahí. ¿Cómo hago para calcular mi sistema de puesta a tierra? El cálculo del sistema de puesta a tierra depende mucho de la carga que ustedes tengan y que necesiten aterrizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo diseñar un sistema de puesta a tierra para una casa común, donde tú dices, tengo 2 televisores, una nevera, una lavadora, un sistema eléctrico de bombillas y listo, a tener que calcular un sistema de puesta a tierra donde es un edificio, donde ya estás hablando de que por piso son 4 apartamentos y cada apartamento tiene lo que acabo de nombrar. Entonces ya el sistema de puesta a tierra se vuelve un poco robusto. Otro de los datos importantes y que son chéveres. Cuando nosotros hacemos una malla de puesta a tierra con de puesta a tierra o con varillas, ¿sí? La distancia que debe haber de un electrodo a otro, ya después de cuando nosotros hablamos de mallas de puesta a tierra, cuando tú ya generas 2 o interconectas 2 o más electrodos, ¿sí? De puesta a tierra. Entonces, en este caso, aquí tenemos 3, en la figura, en el número 7, tenemos 3. Y un dato importante que ustedes deben de tener es que la distancia que debe haber de un electrodo a otro, cuando estén conectados, es 2 veces la longitud del electrodo. ¿Ya? Es decir, si nosotros estamos colocando una varilla de puesta a tierra que mide 2.4 metros y voy a hacer una malla con otros electrodos de 2.4 metros, la distancia entre un electrodo y el otro debe de ser de 4.8 metros. ¿Listo? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Ahora sí entremos en el tema de los electrodos y de los diferentes materiales que podemos utilizar para los electrodos. Nosotros podemos utilizar aceros inoxidables, podemos utilizar electrodepositadas o enchaquetadas o de alta camada. Mónica, ¿me corriges por favor cómo le llaman en Ecuador? Las que son alma de hierro con una carga de cobre. Exactamente así, le llaman alma de hierro. Exacto, entonces Sí, las así que es. son almas de hierro y las que son cobre-cobre. ¿Por qué utilizo alma de hierro? ¿Por qué utilizo cobre? ¿O por qué puedo utilizar acero inoxidable? Aquí están las características de cada una. Mira, si tú manejas acero inoxidable, tienes una conductividad del 2.4%. Tienes una resistencia a la corrosión baja y debes de utilizar, según la reglamentación nuestra, ¿sí? Que yo creo que debe estar muy a la par de la reglamentación de ustedes, un diámetro mínimo de 15 milímetros. ¿Sí? Las longitudes, eso puede variar mucho, pero normalmente deben de ser de 2.4 metros. ¿Listo? Cuando ya hablamos del del alma de acero o el alma de hierro, que nosotros también las conocemos como electrodepositadas, tenemos una conductividad del 30%, una resistencia a la corrosión media, y esto siempre y cuando el baño del cobre no sea dañado en el momento de que nosotros hagamos el proceso de enterrarla, ¿sí? En nuestro caso, en Colombia, deben cumplir con mínimo 250 micras y el diámetro mínimo de este electrodo debe ser de 15 milímetros a una longitud de 2.4 metros. Si hablamos de cobre-cobre, estamos hablando de una conductividad del 97%, ¿sí? Una resistencia a la corrosión de más de 15 años y yo diría de por vida, más adelante les voy a mostrar. Un diámetro mínimo de 12.7 milímetros, esto es media pulgada, y una longitud mínima de 2.4 metros en nuestro caso. ¿De acuerdo? Hemos estado hablando en 4 o 3 diapositivas atrás, diciendo, venga, lo que hace nuestro sistema de puesta a tierra es disipar rápidamente las fallas. Para nosotros poder disipar rápidamente las fallas necesitamos tener un electrodo
electrodo que sea altamente conductivo. Y si tú manejas una conductividad de un 2.4% y el 30%, a comparación del 97%, pues necesitas colocar en realidad un electrodo que sea altamente conductivo. Voy a la segunda, la corrosión galvánica. Los suelos nuestros en ambos países son suelos muy orgánicos y húmedos, ¿sí? Esto hace que cuando nosotros tengamos una diferencia de potencial, ahora les voy a mostrar un video, en los electrodos de puesta a tierra, inmediatamente los electrodos funcionan como una que hace es pegar bacterias, sales y minerales a la pared del electrodo. Y si nosotros encontramos un elemento, un metal que no es resistente a la corrosión, inmediatamente vamos a perder esa conexión del sistema de puesta a tierra con la tierra o con el electrodo. ¿De acuerdo? 3. Las que tienen alma de hierro tienen un baño de cobre. El baño de cobre sirve para dos cosas. Primero, para proteger ante la corrosión el alma de hierro, porque el cobre es uno de los metales que no se corroe. Y dos, para poder mejorar la conductividad de este electrodo. ¿Por qué? Porque la corriente siempre va por la superficie del material o del producto. Entonces, si yo coloco un electrodo que no tenga el recubrimiento de cobre, pues voy a utilizar hierro o acero y eso no va a permitir que sea conductivo y que sea resistente a la corrosión. Pero lo que sí se inventaron fue colocarle un baño de cobre para poder mejorar su conductividad y mejorar su resistencia a la corrosión. ¿Qué sucede? Que nosotros cuando enterramos este tipo de electrodos, lo que hacemos es darle porra en la parte superior. Nos vamos a encontrar con sólidos y nos vamos a encontrar con rocas, con la misma arena, que va a hacer que nosotros levantemos esa protección y bajemos su rendimiento en cuanto a la conductividad y bajemos su rendimiento en cuanto a la corrosión galvánica. ¿Listo? ¿Cuál es la manera de poder instalar los electrodos de puesta a tierra? Tenemos tres maneras: horizontal, vertical, y también tenemos la posibilidad de colocarlo en un ángulo de 45 grados. Así es como podemos instalar nuestros sistemas de puesta a tierra. Bueno, perdón, nuestros electrodos. Un poco de los suelos. Como les dije en la diapositiva anterior, nosotros tenemos suelos altamente orgánicos que son bastante corrosivos. La clasificación de los suelos lo pueden ver en la diapositiva en la parte inferior derecha, donde hablamos de los que son menos corrosivos, ¿sí? Suelos de gravilla, hasta los que son altamente corrosivos, que son los suelos orgánicos, donde pasan las arcillas, donde pasan los suelos limosos y los suelos arenosos. Nuestros países están en los tres últimos, desde los suelos limosos hasta los suelos orgánicos. Y yo diría que en su mayoría son suelos orgánicos. Estos suelos orgánicos hacen que sean altamente corrosivos para los metales. ¿Ok? Voy a mostrarles un video, si me permiten, voy a mostrarles un video de la corrosión galvánica. Permítanme un segundo. Yo busco acá el video que lo tengo listo. Mónica, por favor, ¿me confirmas si escuchan el audio del video? Gracias. Aún no, Mario. Dame un segundo. Riesgo de corrosión galvánica en varillas de acero cobre para condiciones de suelos corrosivos. En este video haremos la simulación de la corrosión galvánica que ocurre cuando hay dos metales distintos, en este caso, acero y cobre, unidos eléctricamente y sumergidos en un electrolito con presencia de ácidos, sales y bacterias para comparar su reacción en condiciones similares a las del suelo real. Si enterramos dos varillas puesta a tierra, una de acero cobre y otra de cobre marca Copper Ground, en un suelo corrosivo, la varilla de acero cobre, cuando es instalada en el suelo, generalmente la capa rocosa de esta fisura la capa externa y deja sin protección al núcleo de acero frente a la corrosión, a diferencia del cobre que no sufre ese tipo de deterioro. Podemos observar que los ácidos, la sal y las bacterias atacan ambas varillas y el núcleo de la varilla acero-cobre va descomponiéndose poco a poco, convirtiéndose en óxidos de hierro.
Al desaparecer el núcleo, queda el recubrimiento de cobre, cuyo espesor es similar a una hoja de papel. Ese delgado tubo de cobre es aplastado por el peso de la tierra que rodea la varilla. Va desapareciendo hasta quedar únicamente el muñón con la conexión. En estas condiciones ya no hay puesta a tierra debido a la corrosión galvánica y la conexión ha quedado sin protección. Por otro lado, la varilla cobre-cobre conserva su integridad y no hay riesgo de corrosión galvánica, lo que da paso a sus ventajas frente al uso de otros materiales en las varillas de los sistemas puesta a tierra. Ventajas. Primero, el cobre tiene mayor conductividad para los sistemas puesta a tierra con una conductividad del 97%. Segundo, durabilidad. Las varillas de cobre que cumplen con el RETIE aseguran una duración de mínimo 15 años a partir del momento de la instalación. Tercero, mayor rentabilidad. El costo total de un sistema puesta a tierra no corresponde solo al costo inicial, sino los costos de mantenimiento, los cuales son menores para las varillas de cobre-cobre frente a otros materiales. Cuarto, resistencia a la corrosión. El cobre no se corroe por los ácidos, sales y bacterias de los suelos. Muy importante la información que nos presentas, Mario. Nos habla muchísimo de la calidad del producto de Cobres de Colombia y de cómo debemos escoger los materiales con los que vamos a instalar nuestro sistema de puesta a tierra. De acuerdo, muchas gracias, Mónica. La idea es eso, la idea es que nos llevemos de acá argumentos para poder diferenciar entre, o sea, no estoy diciendo que no se puedan utilizar los demás elementos, ¿no? Sino que mitiguemos el riesgo. O sea, sé que de pronto nosotros podemos de alguna manera tener la posibilidad de mitigar el riesgo de cometer errores a futuro, ¿sí? Pero los dos se pueden utilizar, es mirar costo-beneficio y poder dar la mejor solución a nuestro cliente final, ¿ok? Voy a ir rápido porque creo que se nos está acabando el tiempo, Mónica, o estamos bien. Se ha ido volando el tiempo, sí, estamos un poquito... Ok, entonces pero bueno, vamos a hablar... súper interesante también. Gracias. Mira, vamos a hablar aquí corto, entonces voy a pegar una aceleradita. Como le hablaba de los metales, los únicos metales que no se corroen están demostrados en este slide, en la pirámide. Entonces tenemos obviamente en la parte superior el oro, la plata y el cobre. Son los tres metales que no se corroen. Y de ahí en la pirámide hacia abajo, pues ya comenzamos a ver lo que es el plomo, el hierro, el zinc y el aluminio. A mano derecha ven una gráfica donde vemos la resistividad del suelo. Recuerden que para nosotros poder tener un sistema de puesta a tierra óptimo, necesitamos que nuestro suelo nos permita disipar, nuestro suelo y nuestro electrodo en conjunto nos permitan disipar rápidamente esas fallas, y para poder hacer eso necesitamos una resistencia muy baja. Entonces, si vemos acá, si hablamos de roca y hablamos de tierra vegetal, ahí vamos a ver las diferencias en cuanto a la resistividad de los suelos. Entonces, en suelos muy rocosos vamos a tener unas resistencias muy altas, y en suelos vegetales o orgánicos vamos a tener unas resistencias muy bajas. Y ahí es cuando nos vamos a jugar con suelos artificiales, o con arcillas, o con cementos conductores, o con suelos arenosos que nos ayuden a bajar, a aumentar o a disminuir nuestra resistencia. Esto también es algo que se hace mucho en los sistemas de puesta a tierra. Para terminar, quiero mostrarles un poco de nuestros productos. Somos fabricantes de electrodos de puesta a tierra. Tenemos un producto que se llama kit de puesta a tierra, que es mucho más sencillo de poder utilizar, instalar, comprar y transportar. Hacemos perfiles, pletinas, barras redondas y cuadradas, hexagonales de cobre, todo lo que tenga que ver en cuanto al sector eléctrico. Tenemos una aleación en cobre y zinc que le llamamos nosotros latón. Hay también sitios como que lo confunden con el bronce, lo que también lo asemeja mucho al bronce, pero también lo fabricamos. Bueno, acá un poco de cuál es la diferencia entre uno y el otro. Tenemos el electrodo de puesta a tierra de entero, y el kit de varilla, que es 2 secciones de 1,20, que es patentado inclusive por Cobres de Colombia. Lo que nos ayuda a este kit de varilla puesta a tierra es poder comprarlo fácil, porque
que pues es mucho más sencillo de comprarlo, de encontrarlo, de fácil de transportar, porque tú lo puedes llevar en un baúl del carro, lo puedes llevar en el bus, lo puedes llevar en la moto, fácil de almacenar, es mejor de apilar. Y la instalación es mucho más sencilla porque no te vas a grandes alturas, sino que tienes dos secciones de 1,20 y vas enterrando a medida que las vas utilizando. Nuestras certificaciones, como empresa, tenemos certificación ISO 9001 desde el 2001, tenemos ISO 14001 desde el 2007, desde el 2020 ya tenemos la certificación la 45001, 2016 ya tenemos CIDED, RETIE, que lo exige nuestra normatividad para poder comercializar nuestros productos, y el sello UL, que nos permite mucho exportar nuestro producto a Estados Unidos y a otros países. Esto nos da una garantía súper importante hacia ustedes como nuestro cliente en otro país o en Ecuador en este caso. Tenemos una certificación de energías renovables. El proceso de cobre de Colombia es un proceso muy amigable al medio ambiente. Lo que nosotros hacemos es reciclar de alguna manera todo lo que sea cobre, todos los desperdicios de cobre, y le damos una segunda vida, como ustedes lo vieron en el video. Colombia no es un país minero, entonces nos basamos en todo lo que son los cambios de tendidos de cables, la viruta que dejan las maniobras, los retazos, los transformadores que cambian. Cogemos todo ese material, separamos el cobre, separamos el aluminio y lo enviamos a otras industrias. El plástico se lo damos a la industria de plástico. Entonces, digamos que Cobre de Colombia es una empresa muy amigable con el medio ambiente. Inclusive hemos tenido certificaciones y premios por eso. Fui un poco más rápido por el tiempo que tenemos. Los invito a que visiten nuestra página, ahí está registrado toda nuestra información. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. En YouTube están todos los videos que les acabo de mostrar. Existen más webinars, existen más cosas que les pueda ayudar a ustedes a revisar en cuanto a los que son sistemas de puesta a tierra. Tenemos un webinar de suelos bastante interesante, cómo medir el suelo, cómo identificar los suelos para los sistemas de puesta a tierra. Y les agradezco mucho, muy amables. Ahora sí, entremos a la parte de preguntas. Muchas gracias, Mario. Sí, realmente nos hace falta el tiempo para revisar todo lo extenso del tema, y veo que también nuestros invitados están Sí, es bastante extenso. súper atentos y tienen algunas preguntas. Bueno, te voy a ir leyendo, que sé que un par de ellas ya estaban contestadas. A ver, en el tema de varillas Copperwald, ¿cuáles cumplen la certificación UL en temas de diámetro y longitud? Bueno, entonces, la UL nos dice a nosotros que para poder estar certificados debemos de tener una longitud mínima de 2,4 metros, ¿sí? Y en cobre un diámetro mínimo de media pulgada o 12,27 milímetros de diámetro. Si no cumplo con eso, no estoy certificado en cobre. Ojo, ¿no? En cobre. Para los demás metales se piden diámetros mínimo de 14 milímetros en adelante y 2,4 metros de longitud, como mínimo. Vamos con la siguiente pregunta. Sería, se mencionó en el inicio de los fallos en instalaciones. Si podrías ilustrar a nuestros invitados desde la perspectiva del tema de disyuntores diferenciales. A ver, miremos de los riesgos. Mira, es que desde ese punto aplica muchos. Aplica el riesgo del contacto directo, aplicamos mucho si tenemos algún bucle de falla que esté corriendo bajo ese circuito y nosotros entremos en el contacto indirecto porque hicimos tierra, porque tenemos menos resistencia, entonces podemos ingresar nosotros como un electrodo, ¿sí? Que ayude a disipar esa corriente rápidamente. Pero más que yo poder decirles a ustedes qué puede suceder, qué riesgo puede ocurrir ahí, es centrarnos en las 5 reglas de oro. Si yo cumplo con estas 5 reglas de oro, las están viendo, ¿cierto, Mónica? Sí, sí estamos viendo. Si yo cumplo con estas 5 reglas de oro, que son desconectar,
prevenir, verificar, aterrizar y proteger y señalizar la maniobra, yo me voy a evitar todo esto, todo lo que es contacto directo, la electricidad estática, tensiones de contacto y de paso, etcétera. Muchas gracias, Mario. Gustavo Cornejo también nos pregunta, acá en Guayaquil, Ecuador, los técnicos de la empresa eléctrica aterrizan en neutro. Estaba bien. Es una, ajá. es una de las situaciones que podemos ver en las maniobras, y no está mal, pero no es lo recomendado, ¿sí? Nosotros debemos de tener un común y el común no debe ser el neutro, pero no es una práctica que esté mal hecha. Sin embargo, no es lo recomendado. Por eso nace la reglamentación y la normatividad. Me gustaría de pronto si la persona que hizo la pregunta me puede enviar algo de la reglamentación o del código o la normatividad que ustedes manejan en el Ecuador. Yo la estudio y con mucho gusto pues puedo objetar o darle respuesta más clara a la situación que nos está nombrando. Listísimo. Sí, yo voy a dejar al final la tarjeta de contactos de Inselec para que nos hagan llegar toda la información, dudas, preguntas que tengan para tener este canal de comunicación con Mario. Muy bien, también nos pregunta Luis Yumigusi, ¿qué normativa de protección contra rayos es aceptada en Colombia? Por ejemplo, NFPA 780 o IS 62305. Creo que esta lámina sí la pudimos revisar. Sí, ya te voy a decir cuál es la normatividad que nosotros tenemos. Te la voy a colocar aquí en la pantalla. Aquí está, mira. Nosotros nos regimos bajo la norma IEEE 837 o la norma NTC 2206. ¿Sí? Esto es todo lo que habla de sistemas de puesta a tierra y dentro de esa normatividad está el tema de pararrayos. También puedes revisar esta otra norma, que es la 61005.2. También habla de todo lo que es sistema de puesta a tierra y también involucra mucho el tema de pararrayos. También nos pregunta Ignacio Díaz, ¿cuál es la recomendación para conectar los pararrayos a la malla principal? ¿Aplica la utilización de bobinas de choque? ¿El mismo criterio para los equipos de instrumentación y control? ¿Aplica la utilización de estas bobinas de choque? Sí. A ver, bueno, las bobinas de choque en este momento tienen dos conceptos y dos visiones. Yo diría que estamos hablando de un 70-30. Hay mucha persona o hay mucho ingeniero de muchos años que todavía le gusta mucho utilizar el tema de las bobinas de choque. Y hay mucho ingeniero o técnico electricista que ya está eliminando utilizar las bobinas de choque. ¿Por qué? Porque es que estábamos generando una inducción al circuito. Entonces está la discusión de que, venga, la bobina de choque sí debe ir, otro dice, no, es que esa bobina de choque ya no debe ir, está demostrado que genera ruido. Entonces, en esa discusión, vamos acá en Colombia, yo diría que vamos en un 70% que están eliminando la bobina de choque y están dejando de utilizar ese tipo de elemento para poder en la red equipotencial. Muy bien. También nos consultan qué pasa si las mallas en el suelo no se unen. En el caso de tener varias mallas en un edificio, ¿existe alguna distancia normada para las mallas en el suelo? Ok, mira, en realidad lo que nosotros nos están solicitando en cuanto a los electrodos es una longitud de 2.4 metros. Lo ideal es que nosotros cumplamos con eso, ¿sí? Así la resistencia nos dé una longitud menor, ¿ya? Porque es que conocemos maniobras que instalan barras, y esto ya no son electrodos, sino que ya son barras de cobre de longitudes más pequeñas, ¿sí? Porque en el momento de medir el ohmiaje da o la resistencia da para poder cumplir con la reglamentación. Entonces dicen, ok, si está por debajo de los 15, con los 15 ohmios, está cumpliendo. Así tenga menos longitud del electrodo. Pero según la reglamentación debemos de cumplir con los 2.4 metros. Es necesario cumplir con eso. Y dejar 30 centímetros de la superficie para poder revisar la caja de inspección.
Perfecto. También nos decían si existe alguna distancia normada, estamos ya con esa pregunta, y si disponen de algún método de cálculo de puesta a tierra al utilizar electrodos de grafito. Están normados este tipo de electrodos en Colombia, nos dice Ignacio Díaz. Como les decíamos, no tenemos todavía conocimiento de la normativa exacta en Ecuador. Igualmente lo seguimos investigando. Por favor, tu respuesta, Mario. Bueno, en cuanto al otro tipo del material de electrodos, solamente en Colombia estamos utilizando lo que son las de, ustedes le llaman enchaquetadas, perdón, ¿cómo es que se llaman allá, Mónica? ¿Alta camada o? No, puras o 100% cobre. No, se llama Alta gama, no, alta gama. Alta camada, exacto. Entonces acá en Colombia se utiliza mucho el aluminio, estamos viendo que se está utilizando mucho el aluminio. Obviamente se utiliza 100%, bueno, no un 100%, digamos en un alto porcentaje en lo que es la alta camada por su costo. Y para lo que son maniobras bastante importantes, hablo de maniobras como Ecopetrol, si de pronto lo tienen referenciado, electrificadoras, manejamos cobre. Los otros materiales no se están manejando hoy en día acá en mi país. Creo que esa era una de las preguntas, ¿verdad? Hola, Mónica. Mario, Sí. ¿a qué le llaman mantenimiento de las mallas de tierra? ¿Cómo lo realizan? Y la El man- resistencia que... ok, el mantenimiento del electrodo de la malla de puesta a tierra es muy sencillo. Es cuestión de medir corriente. Cuando tú vas a la caja de inspección o al punto de inspección donde está conectado el bajante conductor con los electrodos de puesta a tierra y tú mides la resistencia en ese punto y no da el ohmiaje que tú necesitas o que la regla te notifique, ¿sí? Ahí tienes mantenimiento, ¿ya? Si te da, por ejemplo, no conductividad entre el bajante conductor que está conectando los electrodos de puesta a tierra, cuando tú mides conductividad y no te da conductividad, ahí debes de hacer mantenimiento. ¿Qué está sucediendo? No se escucha el audio. Se fue el audio. No le escuché nada, Mario. Es que creo que me colocaron en silencio, alguien me colocó en silencio. No, ya está, sí, ya le arreglamos, ya le revisamos. Sí, pero mientras estaba hablando, bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Sí, una partecita se nos fue, perdón. Bueno, quería digamos que la conclusión a la pregunta, Amaldo, es que en este momento nosotros tenemos entes auditores, ¿sí? Pero no tenemos ente auditor para mitigar un riesgo. Es decir, van y nos revisan qué fue lo que instalamos, pero a futuro no revisan que esté funcionando. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy en día en nuestros países, ¿sí? Nos exigen algo en su momento para entregar la maniobra, pero no tenemos en este momento a alguien que esté auditando que eso esté funcionando al cabo de un tiempo. Pero es sencillo el tema de identificar cuándo debes de hacer una maniobra de mantenimiento. Cuando no tengas conductividad y cuando no estés generando la resistencia solicitada por la reglamentación. En este caso, ¿cuál sería la resistencia y la corriente? Porque sí hay entes que están ya trabajando en eso de que es la auditoría de estos sistemas. Ok, para la reglamentación nuestra, y ahí vuelvo y pido muchas excusas porque no conozco el código de ustedes, la reglamentación nuestra son 15 ohmios como máximo en cuanto a la resistencia. ¿Se puede saber de dónde salieron esos 15 ohmios? ¿Hay alguna
norma internacional o algo, por favor, gracias. Espérate que alguien me está colocando en silencio. Sí, fue lo que expliqué al principio. Fue una vil copia de la reglamentación de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos decía 15 ohmios y así se quedó. Y el mínimo ohmiaje y la corriente que no me has dicho, por favor. La corriente no la tengo clara, Amaldo, pero te puedo dar el dato posterior. Si tú me dejas, por favor, tu correo electrónico en el chat, te la puedo averiguar y te la envío. De todas maneras, les Gracias. voy a proyectar en este momento los datos de contacto de Inselec para que por favor nos escriban si tienen cualquier duda. También teníamos programado para el día de hoy un sorteo de un premio, de un regalo, para las personas que se encuentran conectadas. Tuvimos una cantidad súper grande de inscritos. Bueno, y agradezco muchísimo la cantidad de casi 100 personas que se han conectado el día de hoy. Realmente, Mario, ha sido una charla espectacular. Tenemos dudas muy interesantes. Denme un segundo, voy a compartir los datos de contacto. Y mientras tanto, permítanme continuar con las dudas que teníamos en el chat. Si me permiten un momento, por favor. Bueno, podrían escribirnos al correo a marketing@inselec.com.es o también pueden escribirnos al WhatsApp al 099-276-3779. Si me dan un momentito, por favor. Listo. Volvemos entonces a las preguntas, ¿sí? En el chat. Tenemos, siendo un problema en Latinoamérica que las puesta a tierra al ser de cobre y es propenso a que se roben, ¿qué se recomendaría para ser reemplazado al cobre y cubra con todas las características? ¿O qué hay en la actualidad para evitar esa problemática? Bueno, creo que soy el menos indicado para responder esa pregunta. Porque, pues, en realidad lo que nosotros promovemos es Sí. el uso del cobre, ¿sí? Digamos que es una condición cultural, sociocultural que lastimosamente tenemos que luchar contra ella. Creo que de ahí es donde nace la barra de alta camada, después comienzan a utilizar aluminio y Como y para otros resguardar. metales. Claro, para Exacto. resguardar un poco la seguridad. Claro, sí, realmente no es una pregunta que a nivel técnico nosotros podamos resolver. También nos preguntan cuál es la diferencia de un sistema de tierra formado con varilla de cobre versus con un electrodo tipo pila. Bueno, esto lo vimos en el video, creo que Mario también lo ha respondido en reiteradas ocasiones. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuál es el software que normalmente utilizas para calcular una malla de puesta a tierra en base a la resistividad del terreno? Mira, nosotros como Cobres de Colombia, digamos que somos expertos en la parte técnica del electrodo, que puede ocurrir, riesgos eléctricos, pero no estamos involucrados en la parte de diseño. Si me atrevería a decir, Mónica, si de pronto ustedes tienen allá empresas que generen este tipo de procesos, pero acá en Colombia existe una empresa muy reconocida que se llama Hertz. Y ellos son los encargados, ellos inclusive tienen un software propio que se encarga de poder generar este tipo de soluciones. Pero nosotros como Cobres de Colombia no nos involucramos en el tema de diseño, nos involucramos más bien en el tema de proveer los productos o la materia prima para poder generar las soluciones. Perfecto. Bueno, lastimosamente, en honor al tiempo, bueno, veo también que hay asistentes que nos han puesto comentarios acerca del Código Eléctrico Nacional del Ecuador. Puntualmente Buenísimo. Jorge Estrella, asesor técnico comercial de Inselec, nos indica que en este Código Eléctrico Nacional están todos los parámetros de resistencias, conductores, pararrayos, etcétera, ¿no? Y es de libre descarga en la página del INE. Entonces, por favor, para todos los asistentes, si desean más información sobre la normativa, bueno, realmente no es muy específica en cuanto a sistemas de puesta a tierra, pero sí se pueden revisar, se puede revisar todo lo que es parámetros de resistencias, conductores, para rayos, que tiene un poco de relación y va con el tema.
Como les indicaba, lastimosamente, en honor al tiempo, realmente me he quedado anonadada con la cantidad de preguntas, de dudas que se han generado. Mario, te quiero agradecer muchísimo. Yo me voy a guardar todas las preguntas del chat. Tengo los usuarios y en ese caso nos vamos a poner en contacto el día de mañana para poder responder. Para nosotros sería excelente poder quedarnos más tiempo. Lastimosamente, por temas técnicos nos es totalmente imposible. Pero vamos a solventar sus dudas. De igual manera, quienes requieran un certificado de esta charla también pueden solicitarla a marketing@inselect.com.es. Les voy a volver a proyectar los datos de contacto. Si me dan un segundo, por favor. Vamos por aquí. Listo. Entonces, por favor, si hacen un print pantalla de este slide, para que nos puedan contactar. Igualmente están en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y en Instagram. Bueno, creo que llegamos ya a la parte final. Les voy a dar el sorteo, les voy a dar el premio tan esperado de la tarde. Entonces, bueno, vamos a hacer el sorteo entre todas las personas que se han inscrito y, lógicamente, la persona que se gane tiene que estar presente. En el momento que yo nombre a la persona, esa persona tiene que escribir en el chat, aquí estoy. El sorteo era de una mochila súper bonita que la hemos gestionado para los asistentes de este webinar. Y nos vamos entonces con el sorteo. Denme un segundito. ¿Yo participo? No. Démosle la oportunidad, por favor, Claro que Mario. sí, que participe. Por favor, Mario, demos la oportunidad. A ver, vamos a hacer el sorteo. Denme un segundo. Voy a ingresar con las personas que se inscribieron. Denme un momentito. Bueno, aquí estamos con los nombres completos. Que, aunque no crean, tenemos una cantidad de asistentes impresionante y mucho más inscritos, lógicamente. Bueno, voy a proyectar mi pantalla. Vamos a trabajar de manera muy transparente con una herramienta en línea. Ingresé aquí absolutamente todos los datos de las personas que se han inscrito, como vemos aquí. Y vamos a hacer el sorteo simple con 291 participantes. ¿Sí? Como vemos aquí. Vamos a dar una opción de un ganador. Por si acaso vamos a poner 3 suplentes. Vamos a filtrar los duplicados. Y vamos a confirmar. Comenzamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es Ángel Andrés Morante Alcibar. ¿Se encuentra presente? No. Vamos con el siguiente. Cristian Jesús Betancourt Porras. No, no está presente. Fabián Rojas Guerra. Tampoco. Marlon Yanzaguano. Vamos a realizar el sorteo nuevamente. Vamos a comenzar. Vamos a darle más opciones, ¿ya? Porque teníamos muchísimos inscritos, tal vez por temas de horario no se pudieron conectar. Vamos ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Rodolfo Salinas. O Julio Jumbo Quichimbo. Dayana Estefanía Herrera. Herbert Noel, Daniela Morales o Víctor Tene Naranjo. ¿Alguien de las personas que hemos mencionado se encuentra en la sala? Rodolfo levantó la mano, Mónica. Rodolfo Salinas. Rodolfo Salinas. Ah, ya, muy bien. Listo, entonces vamos a generar un certificado.
Perfecto. Rodolfo, si me puedes escribir por favor en el chat en qué ciudad te encuentras para coordinar la entrega. Rodolfo Salinas. Listo. Felicidades, Rodolfo, qué chévere, te ganaste un premio súper lindo. De igual manera, quería agradecer nuevamente la participación de Mario Herrera en esta conferencia. Creo que te vamos a molestar de aquí en adelante un par de veces en lo que queda del año, porque veo que tiene mucha acogida el tema de Cobres de Colombia y además eres un excelente facilitador. Creo que a todos nos has despejado muchísimas dudas. Y también quiero invitarles a que cualquier duda que tengan, confíen en los asesores técnicos de INSELEC. Estamos conectados a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter, ¿no? Y de igual manera, todas sus dudas a marketing@inselec.com.es y al WhatsApp 099-276-3779. Con esto, con muchísima pena me despido. Me hubiera encantado seguir de aquí en adelante, Mario. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Hasta luego a todos. Muchas gracias por la invitación. Cobres de Colombia está dispuesto a las reuniones que ustedes necesiten para poder seguir charlando de esto que es tan amplio. Y muchas gracias también por el espacio. Muy amables a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes con todos. Gracias. Gracias, buenas tardes.